Antes de empezar le digo que este capítulo es un poco de relleno, ya que sirve de separación entre el entrenamiento a los cazadores y el entrenamiento a los pilares, además que haré los capítulos más largo para terminar rápido con el arco de los entrenamientos. Bueno, sin más que decir lo dejo con el capítulo. Meliodas en Kimetsu no Yaiba capítulo 44. Nos quedamos donde Meliodas se fue a dormir para descansar para al día siguiente irse de la mansión Rengoku e irse de vuelta a la mansión Mariposa. Después de que Meliodas descansó se fue juntos a Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Kanao y Genya. Después de varias horas de camino al fin habían regresado a la mansión Mariposa después de haber estado casi 2 meses fuera. Por fin llegamos, debo de admitir que este tiempo fuera me pareció eterno. Diría Meliodas. Sí, pero al menos nos hemos hecho más fuerte durante ese tiempo fuera. Diría Tanjiro. Hasta que por fin dice algo cierto Kamagocho. Diría Inosuke. No nos quedemos aquí y entremos a la mansión. Diría Meliodas comenzando a caminar. Los demás lo seguirían. Mientras tanto dentro de la mansión, Shinobu estaría caminando en dirección de la salida para irse a la casa del patrón, ya que ella solicitó una reunión. Ahora tengo que ir con el patrón, ni siquiera sé cómo le explicaré que me voy a retirar de la compañía, quizá debí pensar lo que tenía que decir antes de solicitar la reunión. Pensaría Shinobu mientras caminaba. En el pasillo la Pilar se encontraría con Aoi, quien iba a buscarla. Señorita Shinobu. Diría Aoi agitada al venir corriendo. ¿Sucede algo Aoi? Preguntaría Shinobu curiosa. Vine a buscarla ya que Kanao y los chicos llegaron del entrenamiento. Diría Aoi sonriendo. Shinobu al escuchar esto se sorprende. Ya veo, si es así vamos a darle la bienvenida. Respondería Shinobu con una sonrisa. Después de unos pocos segundos ambas chicas lograron salir así viendo al grupo. Al salir verían que Tanjiro estaba abrazado con Nezuko mientras que los demás estarían de pies. Todos se dan cuenta que de la mansión salieron Shinobu y Aoi. Sean todos bienvenidos, espero que se hayan hecho muy fuerte. Diría Shinobu sonriendo. Kanao se acercaría a Shinobu tímidamente. Hola maestra. Saludaría Kanao con timidez. Hola Kanao, puedo notar que te has hecho más fuerte. Diría Shinobu sonriendo. Kanao agacharía la mirada sonrojada sin poder decir nada. Meliodas al ver a la Pilar comenzaría a caminar en su dirección. Shinobu notaría que Meliodas se acercaba. Bienvenido Meliodas, espero que haya logrado tu objetivo. Diría Shinobu con una sonrisa. Meliodas sonríe y sin decir nada se acerca a su rostro para besarla. La acción de Meliodas dejaría a la mayoría sorprendido excepto a Zenitsu e Inosuke que no le dieron importancia. Tanjiro al ver esto le tapa los ojos a Nezuko para que no vea. Aoi se sonroja y decide hablar con Kanao, quien estaba igual que ella de sonrojada. Shinobu al ser besada tan de repente y en público se queda paralizada mientras pensaba. ¿Qué hace este tonto? ¿Por qué me besa en público? Más tarde lo voy a golpear por eso. Pensaría Shinobu para corresponder el pequeño beso mientras tiene un gran sonrojo. Inosuke y Genya, vayamos al patio a entrenar. Diría Zenitsu en voz baja. Lo mencionado sin decir nada seguirían. Después de unos segundos Meliodas rompe el beso para abrazarla. Te extrañé mucho. Diría Meliodas para darle un beso en su frente. La Pilar no pudo evitar ponerse aún más roja al saber que lo estaban viendo, pero ella no diría nada y también le da un abrazo. Ella pensaba reclamarle en ese instante del por qué la había besado en público, pero mejor lo dejaría para después. Yo también te extrañé Meliodas. Respondería Shinobu a una abrazada al mencionado. Ambos se quedaron así por varios segundos hasta que deciden separarse. ¿Cómo ha estado Shinobu? ¿Cómo le fue a ustedes en su investigación? Preguntaría Meliodas sonriendo. Estoy bastante bien y la investigación fue todo un éxito. Respondería Shinobu sonriendo y orgullosa consigo misma por haber logrado crear múltiples veneno contra los demonios. ¿Me podría decir sus efectos? Preguntaría Meliodas. Más tarde te explicaré a detalle, así también te digo algo importante. Diría Shinobu lo último muy sonrojada. Puede decírmelo ahora mismo si lo desea, sinceramente me gustaría hablar contigo después de todos estos días. Respondería Meliodas. Lo que tengo que decirle es en privado, pero aún no sé cómo decirle que estoy esperando un hijo suyo. Pensaría Shinobu sonrojada. Más tarde podemos pasar tiempo juntos Meliodas, ahora necesito ir a la casa del patrón ya que solicité una reunión. Respondería Shinobu disimulando que se encuentra un poco nerviosa. Entiendo Shinobu, no puede hacer esperar al patrón, así que ve, cuando regrese nos ponemos al día. Diría Meliodas sonriendo.
Shinobu le devuelve la sonrisa con timidez. Kanao se acerca a Shinobu un poco tímida. ¿Qué sucede, Kanao? ¿Acaso sucede algo? Preguntaría Shinobu curiosa. Kanao se sonroja un poco al tener vergüenza. Maestra, me gustaría pedirle algo si no es una molestia. Diría Kanao sin mirar a la Pilar mientras aún está sonrojada. Por supuesto que no me molesta, Kanao, eres mi pequeña hermana, así que puede pedirme lo que quiera, pero solo te pediré que espere a que vuelva ya que tengo que reunirme con el patrón. Diría Shinobu sonriendo. Kanao, aunque se sonrojó por lo dicho por su hermana, asiente y le da una sonrisa. Nos vemos más tardes. Diría Shinobu retirándose del lugar. Hola Meliodas, puedo ver que hiciste un buen trabajo entrenando a los muchachos. Diría Aoi, quien vio a todos los cazadores. Todos tienen un gran potencial, lástima que no pude explotarlo al máximo por el poco tiempo. Diría Meliodas. No te preocupes por eso, estoy segura que ustedes podrán acabar con Muzan y tu padre. Diría Aoi. Sí, con la ayuda de los pecados capitales ganaremos. Diría Meliodas. Por cierto, Meliodas, ¿no crees que fue inapropiado besar a la señorita Shinobu frente a todos nosotros? Alme no hubiese esperado que nosotros no estuviéramos presente. Diría Aoi un poco sonrojada. Perdón por ponerlos en una situación incómoda, solamente la extrañé mucho y no pude contenerme. Además, Aoi, ¿de qué te queja? Si tú fuiste la primera que nos descubrió. Respondería Meliodas y lo último lo diría con una cara chibi. ¿Qué? Me hace ver frente a los demás como una pervertida. Te recuerdo que solo fui a preguntarle algo a la señorita Shinobu y ustedes dejaron la puerta abierta, demonio pervertido. Diría Aoi sonrojada y con una vena marcada en su frente. Nunca he dicho que sea una pervertida, no hace falta que me llame así. Diría Meliodas con cara chibi. Hablando de pervertido, ¿a dónde se fue Zenitsu? Normalmente hubiese dado un fuerte grito por ver lo que hiciste, seguramente debe estar haciendo cosa pervertida, ese maldito llorón, iré de inmediato a golpearlo por no saludar y si está haciendo lo que creo que está haciendo lo mataré. Diría Aoi enojada. No moleste a Zenitsu Aoi, él está lleno de dolor por dentro. Diría Meliodas. ¿Lleno de dolor? ¿Qué quiere decir? Preguntaría Aoi. El maestro de Zenitsu, a quien él veía como su abuelo, decidió terminar con su vida al sentirse con culpa de que su estudiante Kaigaku se convirtiera en un demonio, por lo tanto Zenitsu tiene una fuerte determinación para vengar a su abuelo. Explicaría Meliodas. Aoi se sorprende. Ya veo, por eso llegó tan callado y se fue sin que nos diéramos cuenta. Diría Aoi. Sí, ahora mismo solo está enfocado en vengarse. Diría Meliodas. Aoi, ¿me podría decir si Tamayo y Yuichiro aún se encuentra en la mansión? Preguntaría Meliodas, ya que no sabe si Shinobu lo echó de la mansión después de crear los venenos. Ellos se encuentran hablando en la cocina. Diría Aoi. Meliodas se sorprende un poco. Vaya, pensé que Shinobu lo había sacado de la mansión. Diría Meliodas. Nos dimos cuenta que son demonios buenos, ya que ellos cuidaron de la señorita Shinobu cuando se enfermó. Explicaría Aoi. ¿De que se enfermó mi hermana? Preguntaría Kanao antes de que Meliodas hablara. Nada malo, solo pasó demasiado tiempo trabajando con veneno desconocido y tuvo un efecto negativo en ella, pero no se preocupen, ella ya se encuentra bien. Explicaría Aoi. Entiendo, iré a darle las gracias por cuidar de ella en mi ausencia. Diría Meliodas retirándose. Meliodas llegaría donde se encontraba Tamayo y Yuichiro. Ambos demonios notaron la presencia de Meliodas. ¿Con que ya regresaste, Meliodas? Diría Tamayo viendo al rubio. Yuichiro no le aparta la mirada a Meliodas. Hola Tamayo y Yuichiro, veo que están descansando después de tantos días de trabajo. Diría Meliodas. Solo estamos haciendo tiempo, hace unos pocos días terminamos de crear veneno. Diría Tamayo. Ya veo, ¿me podría decir si lograron crear un antídoto para los humanos convertido en demonios? Preguntaría Meliodas. Mientras tanto, en otro lugar 40 minutos después. Shinobu había acabado de llegar a las afueras de la mansión del patrón. Ya estoy aquí, debo decirle al patrón el motivo del por qué solicité reunirme con él. Pensaría Shinobu para posteriormente comenzar a caminar en dirección de la entrada. Shinobu al acercarse vería que el patrón se encontraba sentado en la entrada de su casa. Shinobu al verlo se acerca un poco más y se arrodilla. Hola señor Uyashiki, es un placer volver a verlo, espero que siga sintiéndose bien de salud. Diría Shinobu con respeto. Hola Shinobu, me encuentro bien, gracias por preguntar y espero que tú también lo esté. Diría el patrón. Espero no haberlo hecho esperar señor. Diría Shinobu.
No te preocupes Shinobu, no me hiciste esperar, solo estaba aquí tomando un poco de aire. Respondería el patrón. Ahora que estoy aquí aprovecharé para decirle que hace unos instantes llegó Meliodas a mi mansión y debo de admitir que los chicos se han vuelto mucho más fuerte, no vi sus habilidades pero se puede notar su aumento. Diría Shinobu. Me alegra saber que el entrenamiento haya sido un éxito, debo felicitar a cada pilar por su buen trabajo, además me alegro de que hayan terminado ya que así los pecados capitales podrán entrenar a mis pilares. Diría el patrón. Estoy de acuerdo señor, supongo que en unos pocos días el entrenamiento comenzará. Diría Shinobu. Te voy a pedir de favor que cuando regrese a tu mansión le diga a Meliodas que mañana venga a visitarme para que me diga cuándo podrá darles los entrenamientos mis pilares. Diría el patrón. Está bien patrón, cuando regrese le daré el mensaje. Diría Shinobu. Cambiando de tema pequeña Shinobu, ¿me podría decir qué es lo que necesitas hablar conmigo? Ya que hace poco estuve en tu mansión y tenía la oportunidad de preguntarme. Preguntaría el patrón curioso. ¿Podemos ir al lugar de reunión por favor? Es algo privado y no me gustaría que nadie más lo escuche. Diría Shinobu. Por supuesto pequeña, sígueme, ahí hablaremos cómodamente. Diría el patrón. Pocos minutos después ambos ya estarían en la sala de reuniones. Bien Shinobu, ahora podemos hablar tranquilamente. Diría el patrón. Shinobu se quedaría mirando al suelo por unos segundos, pensando en cómo iniciar esa conversación. Señor, sé que esto lo tomará de sorpresa, pero he venido porque quiero retirarme de la compañía. Diría Shinobu mirando al suelo. Lo dicho por Shinobu deja al patrón bastante sorprendido. Vaya, debo de admitir que no pensé que solicitaste esta reunión para retirarte, pero no tengo ningún problema con que quiera retirarte Shinobu, solo me gustaría que me diga el motivo de esta decisión, ¿acaso es porque trabajaste con Tamayo? Preguntaría el patrón ya que no entendía por qué ella había tomado esa decisión. No es por Tamayo señor, entendí que ella no es como los demás demonios, además no me voy a retirar por completo, solo de las batallas, seguiré ayudando a los cazadores heridos en mi mansión. Respondería Shinobu. Ya veo, me alegra escuchar eso Shinobu, pero no me respondiste la pregunta, ¿por qué realmente te quieres retirar de la compañía? Preguntaría el patrón curioso. Shinobu no pudo evitar sonrojarse al no saber cómo decirle el motivo. El patrón notaría que Shinobu se había ruborizado además de encontrarse pensativa y notablemente nerviosa, algo que no es normal en ella. Ahora ¿cómo le digo al patrón el verdadero motivo de mi retiro? Creo que debí pensar en algo antes de venir, me siento muy nerviosa ya que no sé cómo se lo tomará. Pensaría Shinobu aún sonrojada. Veo que está muy pensativa Shinobu, si no quiere decirme está bien, no hay ningún problema, tampoco quiero que te sienta presionada. Diría el patrón sonriendo. No es que no quiera decirle patrón, solo estaba pensando en cómo decirlo. Diría Shinobu mirando al suelo. Si es así tómate el tiempo que crea necesario Shinobu. Respondería el patrón. Shinobu asiente así pasando unos minutos pensando mientras que el patrón esperaba pacientemente. Shinobu daría un suspiro antes de hablar. Te veo más segura de ti misma Shinobu. Diría el patrón sonriendo. Señor, el motivo por el cual me retiraré de las batallas es porque actualmente estoy esperando un hijo de Meliodas. Diría Shinobu sonrojada. El patrón al escuchar lo dicho por Shinobu no pudo evitar sorprenderse bastante al no esperar que una humana y un demonio pudieran tener hijo. Shinobu notó que su líder perdió la compostura por la sorpresa. ¿Shinobu de verdad está esperando un hijo de Meliodas? Pensé que sería algo imposible para ustedes dos. Diría el patrón sin ocultar su asombro. Yo también estoy sorprendida señor, según Meliodas no es posible que esto suceda. Diría Shinobu aún ruborizada. Ante que nada debo felicitarlo a ambos, en especial a ti Shinobu, Kanae de seguro hubiese estado muy contenta al saber esa noticia, ya que ella siempre quiso que tuviera una familia. Diría el patrón. Shinobu se sonroja aún más. Y cuéntame, ¿acaso ya se lo contaste a Meliodas? Me imagino que debe estar muy feliz por esa maravillosa noticia. Diría el patrón sonriendo. Como le dije cuando llegué, Meliodas había acabado de llegar a mi mansión, así que no he tenido tiempo para hablar con él, además de que no sé cómo decirle esto, seguro se confundirá al no creer que sea posible, o se pondrá feliz al saberlo y lo más probable es que se preocupe ya que seré el objetivo de su padre, si es que se llega a enterar de esto. Respondería Shinobu y lo último lo diría un poco preocupada.
Ya veo, ahora entiendo perfectamente del por qué te quieres retirar de la compañía, ya que no solo pondrá tu vida en peligro sino la de ese niño que está en tu vientre, y es cierto de que si el padre de Meliodas se llegara a enterar de tu embarazo te pasaría algo muy malo, así que te felicito por tu gran decisión Shinobu, agradezco que haya pensado en la consecuencia que traería si hubiese seguido como cazadora. Diría el patrón. Para ser sincera, me hubiese gustado participar en la batalla final, ya que es posible que por fin acabemos con Muzan y así hubiese podido ayudar en la batalla. Diría Shinobu. No te sienta mal por eso, pequeña Shinobu, tú has sido de gran utilidad en crear esos venenos para los demonios, con eso la batalla será más fácil para los cazadores y estarán agradecidos contigo por crear esos venenos junto a Tamayo. Diría el patrón. Shinobu asiente a las palabras del patrón. Bien, ya que está todo claro, aceptaré tu retiro. ¿Tiene algunas sugerencias, pequeña Shinobu? Preguntaría el patrón con una sonrisa. Por ahora no haga público mi retiro, por favor. Quiero mantener en privado el motivo de mi retiro de la compañía. Diría Shinobu. Bien, no hay ningún problema con eso Shinobu, esto quedará entre nosotros y si quiere algunos consejos sobre cómo llevar tu embarazo puede hablar con Amane, ella seguramente estará muy feliz por ti y de poder ayudarte. Diría el patrón. Gracias señor, lo tendré en cuenta, pero ahora mismo necesito un consejo de usted señor, si es posible. Diría Shinobu con respeto. Puede pedirme los consejos que quiera mi niña, no tenga pena por ellos. Respondería el patrón con una sonrisa. ¿Crees que debería decirle de inmediato a Meliodas lo ya hablado? Preguntaría Shinobu sonrojada. ¿Realmente debería contarle a Meliodas? No hay nada de malo con que lo sepa. Respondería el patrón. Gracias por su consejo señor, era lo único que le quería preguntar. Diría Shinobu. Me alegra haberte ayudado Shinobu, y si necesita algo de mí me lo puede pedir sin problema. Diría el patrón. Gracias señor. Respondería la pilar. Después de esa conversación Shinobu se despide de su líder y regresaría a su mansión. Shinobu al llegar a su mansión se encontraría con Meliodas sentado en la puerta mirando el cielo. Ahí está Meliodas, quizá debería decirle ahora lo que hablé con el patrón, sí, creo que es la mejor opción decírselo rápido, para que dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Pensaría Shinobu para acercarse. Meliodas se daría cuenta que Shinobu había llegado de su reunión con el patrón. Hola Shinobu, ¿cómo te fue en tu reunión con el patrón? Preguntaría Meliodas con una sonrisa. Me fue bastante bien y de eso te quería hablar. Diría Shinobu acercándose. Si es así cuéntame. Respondería Meliodas. Antes de contarte todo primero vayamos a mi habitación, y te explicaré todo más cómodamente. Diría Shinobu. Bien, vamos a tu habitación entonces. Diría Meliodas sonriendo. La pilar se iría en dirección de su habitación mientras era seguida por Meliodas. Después de llegar a la habitación Shinobu, cerraría la puerta y cuando se gira es sorprendida por Meliodas para pegarla a la puerta. ¿Qué hace Meliodas? Preguntaría Shinobu confundida. ¿Crees que no me iba a dar cuenta del pequeño cambio que ha hecho? Preguntaría Meliodas con una sonrisa. ¿Cambio? ¿De qué está hablando? Preguntaría Shinobu. Cuando saliste de tu mansión a recibirme, me di cuenta de que tus partes superiores han crecido bastante comparado con el tamaño que tenían hace 2 meses atrás sin mencionar tu estómago. Diría Meliodas. Shinobu se sonroja antes de hablar. Así que te diste cuenta, iba a decírtelo pero no sabía cómo decirte. Diría Shinobu mirando al suelo creyendo que se había dado cuenta de su embarazo. No lo diga como si fuera algo malo, sabe muy bien que me encanta jugar con tus partes superiores, y supongo que al estar tanto tiempo en tu mansión te dio bastante hambre y por eso has engordado al no tener misiones, así que tendrá que entrenar bastante para que esté en forma para la pelea contra Muzan. Diría Meliodas con cara chibi tratando de molestarla. Shinobu al escuchar lo primero que dijo Meliodas se sonroja al recordar lo que hacen en privado, pero al escuchar lo segundo se enoja bastante. Desgraciado, ¿cómo te atreve a decirme que estoy gorda? Suéltame y te haré pagar por lo que acaba de decir. Diría Shinobu enojada. Tranquilízate, solo estoy jugando contigo, aunque haya aumentado un poco de peso sigue viéndote hermosa. Diría Meliodas sonriendo. No intente calmarme Meliodas, ¿en serio crees que la razón que he subido de pesos es porque he comido bastante? Preguntaría Shinobu con una vena en su frente. Supongo que sí, no hay otra razón para que haya engordado. Diría Meliodas molestándola. Shinobu al escuchar esto se da cuenta de que Meliodas realmente cree que engordó por comer mucho y no por otra razón. Desgraciado suéltame, juro que te asesinaré, ¿cómo te atreve a decir eso?
diría Shinobu muy enojada. Meliodas, al ver que ella se había enojado, la besa para calmarla. Esto la tomaría de sorpresa, pero no pudo evitar corresponder el beso. Pasarían varios segundos y Shinobu decide apartar su rostro para intentar hablar. Meliodas, al ver esto, comenzaría a besar y lamer su cuello. ¿Qué haces, Meliodas? Aún es de día para hacer esto, diría Shinobu bastante sonrojada mientras se mordía los labios. ¿Esto es lo que quería, no es así?, preguntaría Meliodas para comenzar nuevamente a besarle su cuello y a tocarle sus partes de atrás con una de sus manos. Claro que no, solo te dije que vengamos a hablar, lo que te tengo que decir es algo muy importante, diría Shinobu tratando de contenerse a las acaricias de Meliodas. Este último dejaría de besarle su cuello para preguntar. ¿Lo que me tiene que decir es algo malo?, preguntaría Meliodas. No, no es nada malo sino todo lo contrario, diría Shinobu. Si es así, eso que me tiene que decir puede esperar, apuesto que tú también desea esto al igual que yo, ya que fueron casi 2 meses sin vernos, diría Meliodas sonriendo. Pero aún este día, alguien nos podría escuchar, diría Shinobu sonrojada y tratando de fingir enojo. Nadie nos escuchará si tú no haces ruidos, diría Meliodas para con su mano libre tocar la parte más privada de la pilar por encima de su uniforme. Shinobu, al sentir el toque de Meliodas, se llevaría una de sus manos a su boca para evitar hacer ruido. Meliodas, en serio, detente, alguien podría escucharnos, diría Shinobu tratando de no hacer ruido. Tú y yo sabemos muy bien que deseas esto, diría Meliodas para quitar la correa del uniforme de la pilar para así tocarla directamente. Shinobu no hizo nada para detenerlo y solo trató de no hacer ruido. Seguramente jugaste mucho con esto mientras estuve fuera, ¿verdad?, preguntaría Meliodas con una sonrisa. No pienso responderte esa pregunta, Meliodas, diría Shinobu apartando la mirada y tapando nuevamente su boca para no hacer ruido. Bueno, ya que quiere que me detenga lo haré, diría Meliodas apartando su mano. Shinobu, al ver la acción de Meliodas, inconscientemente le agarra la mano derecha. ¿Qué hace?, preguntaría Shinobu confundida. ¿Quiere hablar, no es así? Así que hablemos y dejemos esto para después, diría Meliodas para molestarla. ¿Qué? No puede hacerme esto, te pido por favor que siga tocándome como lo estaba haciendo, pensaba en ti casi todas las noches mientras jugaba con eso, así que por favor continúa, diría Shinobu sonrojada al no creer que haya dicho eso. Bien, esa era la respuesta que quería escuchar Shinobu, diría Meliodas comenzando a jugar con ella nuevamente. Shinobu, al sentir placer nuevamente, se taparía la boca. Sé que tú también deseas que volvamos a ser uno solo nuevamente, así que después de besarte te haré mía, diría Meliodas. Shinobu se sonroja aún más al verse descubierta. Vayamos a la cama, quiero más placer por favor, diría Shinobu. Eso te daré, estoy ansioso por escuchar nuevamente tu dulce voz llena de placer, diría Meliodas con una sonrisa. Pero vamos a hacerlo solo un poco por favor, no quiero que nadie nos descubra y me vean de una manera tan obscena, diría Shinobu quitándose el uniforme. Será el tiempo suficiente para poder aguantarnos hasta la noche, pero si no quiere que nadie te escuche, ya sabe lo que tiene que hacer con la almohada, diría Meliodas sonriendo. Shinobu entiende lo dicho por Meliodas. Luego de eso hicieron ya saben qué, por unos 30 minutos sin parar. Ambos estarían vistiéndose después de complacerse por un rato. Organicemos un poco esto y en la noche continuamos, no quiero que nadie me escuche, diría Shinobu con una sonrisa. Me parece perfecto, si gusta puede quedarte sentada mientras yo organizo esto, así tus piernas dejarán de temblar, diría Meliodas. Sí, es una gran idea, diría Shinobu. Por cierto, Shinobu, ¿por qué no me contaste que te enfermaste poco después de irme a hacer los entrenamientos?, preguntaría Meliodas mientras organiza todo. ¿Quién te contó sobre eso?, preguntaría Shinobu. Aoi me dijo que te enfermaste por el veneno y que Tamayo te cuidó, así que fui a su habitación y le agradecí por cuidarte en mi ausencia, diría Meliodas. Shinobu da un suspiro ya que esta situación la tiene nerviosa. ¿Me podría decir por qué no mandaste tu cuervo para decirme que estaba enferma? Si me lo hubiese dicho no me hubiese importado abandonar los entrenamientos para estar contigo, preguntaría Meliodas tomando la mano derecha de la pilar para besarla. No creí que fuera necesario, así que decidí dejarte tranquilo, respondería Shinobu. Eso no es excusa, si otro día está mal de salud y no estoy presente no dude en mandar a decírmelo, sabe que siempre estaré disponible para ti, diría Meliodas sonriendo. Shinobu le devuelve la sonrisa con un pequeño rubor en afirmación de que no le ocultará algo como eso.
Me alegro que haya entendido Shinobu, déjame seguir organizando tu habitación mientras coge fuerza. Diría Meliodas. Shinobu no diría nada ya que notó que Meliodas se veía un poco agitado. Supongo que tu entrenamiento fue agotador, Meliodas, nunca te había visto agotado después de la diversión. Diría Shinobu viendo a Meliodas con una sonrisa. Para serte sincero fue muy agotador, ya que usé todos mis clones por 7 días seguidos, y cuando deshice mi técnica todos los recuerdo, agotamiento físico y mental que tenían cada clon vino a mí al mismo tiempo dejándome muy agotado. Explicaría Meliodas. Y porque simplemente al final de cada día de entrenamiento desaparecía tus clones para que no fuese tan agotador. Podía volver a activarlo en la mañana antes de primera hora. Preguntaría Shinobu. Lo pensé, pero tenía que asegurarme que ninguno de los cazadores se quitara el peso de su cuerpo mientras duermen, además que también me hubiese perjudicado ya que iba a tener lo mismo efecto que te conté, tal vez hubiese sido menos agotador pero preferí no correr el riesgo. Explicaría Meliodas. Ya veo, de ser así tenía que desactivar tus clones aquí en la mansión y yo te hubiese cuidado sin problemas. Diría Shinobu. Lo sé, pero no creo que hubiese podido aguantar unos minutos más con mis clones activo, pero no te preocupes, además Kanao y los muchachos no quisieron irse de la mansión de Rengoku para cuidarme mientras recuperaba fuerza. Diría Meliodas. Vaya, no pensé que Kanao tomaría una decisión así por sí sola. Diría Shinobu. A mí también me sorprendió pero le agradezco que se haya quedado. Diría Meliodas haciendo una pequeña pausa. Cambiando de tema Shinobu, ¿podemos volver a lo que veníamos realmente? ¿Qué es eso tan importante que quiere contarme? Preguntaría Meliodas curioso. Shinobu se pone un poco nerviosa, algo que notó Meliodas. No te ponga nerviosa Shinobu, sabe que puede contarme lo que sea. Diría Meliodas besando la mano de Shinobu. Shinobu da un suspiro antes de hablar. Bueno, como pudiste ver fui a ver al patrón para hablar de varios temas importantes. Explicaría Shinobu. Meliodas asiente para que ella siga hablando. El principal motivo de que solicité esa reunión fue para comentarle mi decisión de retirarme de la compañía de cazadores de demonios. Explicaría Shinobu. Meliodas al escuchar esto no pudo evitar sorprenderse. ¿Te acaba de retirar de la compañía? ¿Por qué motivo lo hiciste? Preguntaría Meliodas curioso y notablemente sorprendido. Bueno, el motivo fue porque... Shinobu no terminaría de hablar y voltea la mirada bastante sonrojada. Meliodas se da cuenta de que ella se encontraba avergonzada. No tiene por qué sentirte avergonzada Shinobu, sin importar el motivo del que te haya retirado te apoyaré. Diría Meliodas acariciando su mejilla con su mano derecha. Shinobu se apena aún más y se queda en silencio por un par de segundos. Bueno, el motivo del cual me retire es que si participo en cualquier batalla podría ser muy peligroso, incluso convertirme en objetivos de todos los demonios de Muzan y de tu padre. Explicaría Shinobu. ¿Por qué estoy tan nerviosa? Solo son un par de palabras, debo ser directa con él, tengo que decirle el verdadero motivo por el cual me retire pero mis nervios no me dejan. Pensaría Shinobu. Meliodas al escuchar esto se sorprende pero a la vez pensaría que ella se había retirado porque creía que él la estaba presionando para hacerlo. Shinobu, sé que te dije que estaría en peligro si hace alguna misión, pero no tiene por qué retirarte de la compañía, solo tenía que permanecer tranquila en la mansión por un tiempo, si te hice sentir presionada me disculpo, no fue mi intención, no me gustaría que abandone tus sueños por mi culpa, si quiere puede regresar a la compañía, yo no me opondría a tu decisión. Diría Meliodas tomando nuevamente sus manos para besarla. Shinobu le daría una sonrisa. No me retiré porque me sentía presionada Meliodas, sé que tú solo quieres protegerme a todas costas de las manos de tu padre o Muzan, pero el verdadero motivo por el cual me retiré es porque... Shinobu no pudo evitar sonrojarse de nuevo. Meliodas se queda pensativo al no saber cuál fue el verdadero motivo por el cual se había retirado. Si no quiere contarme en este momento no hay problema Shinobu, si no te sientes segura me lo puede decir después, cuando te sienta más cómoda. Diría Meliodas sonriendo. No está bien te lo diré, solo me apena decirlo. Diría Shinobu. Si es así seré paciente contigo. Respondería Meliodas. Después de decir eso Shinobu se llena de valor y comenzaría a hablar. El motivo por el cual me retiré es porque estoy embarazada, así que en poca palabra estamos en espera de un hijo. Diría Shinobu sonrojada tocando su vientre con sus manos. Meliodas abriría los ojos a más no poder sin poder disimular su asombro y la miraría dándose cuenta de que ella no estaba jugando. ¿Está hablando en serio Shinobu? ¿De verdad después de tanto tiempo voy a tener una familia?
Preguntaría Meliodas sonriendo. Estoy hablando muy en serio, Meliodas, no jugaría con algo como esto. Respondería Shinobu. Qué maravillosa noticia, pero ¿cómo descubriste que estábamos en espera de un hijo? Preguntaría Meliodas con notable alegría. Mis síntomas empezaron pocos días antes de que te fuera a hacer los entrenamientos, por esos síntomas mis partes superiores me dolían cuando los usabas, además de las fatigas y las múltiples náuseas con dolores de cabeza que me daban al día, sin mencionar los fuerte mareo. El primer mareo fue poco después de que Tamayo llegara en mi habitación, me dio tan fuerte no tuve más opción que quedarme en la cama, días después me volvió a dar, Tamayo quería ayudarme pero aún no confiaba en ella así que le pedí a Oi me chequeara al pensar que espera efecto de los venenos. Días después estuve sufriendo todos los síntomas que te mencioné hasta que llegó un día que no pude soportar más y me vi obligada a ser chequeada por Tamayo. Ella al hacerme varias preguntas inmediatamente supo lo que tenía así dejándome sorprendida. Explicaría Shinobu detalladamente. Ya veo, lamento que no la haya pasado bien estos últimos meses, si hubiese sabido que esto iba a pasar no me hubiese despegado de ti para cuidarte. Diría Meliodas abrazando a Shinobu. No era necesario, estuve en buenas manos. Diría Shinobu haciendo una pequeña pausa. A una cosa más que se me estaba olvidando, esa es la razón por la que mis partes superiores crecieron además de mi estómago, no porque tuve comiendo como animal según lo que tú piensas. Diría Shinobu lo último enojada. Meliodas ríe antes de hablar. Así que Tamayo y Aoi saben que está esperando un hijo pero decidieron ocultarlo para que tú me lo dijeras. Diría Meliodas. Solo Tamayo sabe el motivo por el que me enfermé, le pedí de por favor que no se lo dijera a nadie más para yo procesarlo, no pude evitar quedar en shock por la sorpresa, algo que nunca pensé que viviría, además de vergüenza, si lo hago público todos van a saber hacemos ya sabe que a escondida. Diría Shinobu. Te entiendo perfectamente Shinobu, pero no tiene por qué sentirte avergonzada, ellos solamente se pondrán feliz por nosotros al saber esta gran noticia. Diría Meliodas. Tiene razón, quien en su sano juicio pensaría que es más importante saber que hemos hecho el amor a que voy a traer una vida al mundo, creo que Aoi y Kanao son las que tienen más derecho de saberlo, ambas son mis hermanas menores aunque no tengamos un lazo sanguíneo. Diría Shinobu. Me parece la decisión correcta, si quieres solo le cuenta a ellas dos y luego le contamos a los demás. Diría Meliodas. Sí, eso es lo que haré por el momento. Respondería Shinobu. ¿El patrón sabe por el motivo de tu retiro o solamente le dijiste que te quería retirar? Preguntaría Meliodas. Le conté el motivo de mi retiro, solamente le pedí que no se lo dijera a nadie más ya que quiero mantenerlo en secreto. Diría Shinobu. Sabe que los pilares te van a preguntar el porqué de tu retiro. Diría Meliodas. Sí lo sé, pero ya pensaré en cómo decírselo a ellos. Diría Shinobu. Te entiendo, es tu decisión y no voy a oponerme. Respondería Meliodas. Te debo de admitir que cuando Tamayo me dijo que estaba embarazada no me lo pude creer, ya que según me contaste es imposible que una humana y un demonio pudieran tener hijos. Diría Shinobu. Sí, es algo imposible de creer, ya que en mi vida nunca vi que un demonio y un humano pudieran tener hijos. Diría Meliodas. ¿Acaso hubieron muchos demonios que traicionaron a tu padre por irse con una humana? Preguntaría Shinobu curiosa. Que yo sepa no, creo que fui el único que los traicionó por ese motivo. Diría Meliodas pensando. Espera, si nunca hubo otro demonio que traicionó a tu padre por una humana porque me dijiste que era imposible que quedara embarazada. ¿Acaso lo dijiste para estar de pervertido y dejar tu veneno dentro de mí? Preguntaría Shinobu con una vena en su frente. Meliodas al pensar lo que dijo ese día se da cuenta que no podía saberlo ya que ningún otro demonio intentó reproducirse con una humana. Bueno, creo que realmente no me di a entender, lo siento. Diría Meliodas riendo ya que se dio cuenta que se equivocó. Shinobu se cruza de brazo y miraría hacia otro lado. Debí sospecharlo, demonio pervertido, este es el resultado de tu perversión. Diría Shinobu fingiendo enojo. Meliodas se acerca más y le da un abrazo. No te enoje por esto Shinobu, al menos ya sabemos que podemos tener una familia. Diría Meliodas para darle un beso en su frente. No estoy enojada Meliodas, esto es algo que no se puede cambiar, además me siento feliz, es una felicidad que nunca había sentido por extraño que suene. Diría Shinobu con una sonrisa. Me alegra aún más que piense de esa manera, ahora más que nunca debo pensar en ganarle a mi padre, si él se llegase a enterar no me podría imaginar lo que podría hacerte. Diría Meliodas lo último preocupado.
Sé que logrará protegernos de tu padre Meliodas, recuerda que no está solo y cuenta con los pecados capitales. Diría Shinobu. Tiene razón, no debo preocuparme demasiado. Diría Meliodas. Tengo que pensar algo, este lugar no es seguro ya que mi padre sabe la ubicación gracias al mandamientos de Meláscula y de Celdris, lo más seguro es que en la guerra este sea uno de los lugares que atacará. Pensaría Meliodas. Por cierto Meliodas, el patrón me pidió que te dijera que mañana vaya a su mansión para discutir el día que empezará a darle los entrenamientos a los pilares. Diría Shinobu. Está bien, iré mañana en la mañana. Diría Meliodas así ambos quedándose abrazados por varios minutos. Afuera de la habitación alguien tocaría la puerta. Señorita Shinobu, somos Kanao y Aoi, ¿podemos entrar? Preguntaría Aoi pero no recibió respuesta. Shinobu pensaría romper el abrazo pero decidió no hacer nada al no querer separarse. Aoi al ver que no le responden decide abrir la puerta para verificar si ella se encontraba ahí. Aoi al abrir la puerta vería a Meliodas y Shinobu abrazado. Lo siento por interrumpir, pensé que no había nadie en la habitación y entré solo para verificar. Diría Aoi nerviosa. Kanao solo miraba a ambos desde atrás de Aoi. No se preocupen niñas, no interrumpen nada, perdón por no responderle. Diría Shinobu sonriendo. Sí quieren podemos volver en otro momento, no queremos molestar. Diría Aoi viendo que ambos seguían abrazados. No se preocupen niñas, solo nos estábamos poniendo al día. Diría Meliodas rompiendo el abrazo. Sí, solo nos estábamos poniendo al día. Diría Shinobu un poco sonrojada. Ambas chicas notaron el rubor en las mejillas de Shinobu pero no dirían nada. Y cuénteme niñas, ¿en qué le puedo ayudar? Preguntaría Shinobu con tranquilidad. Vine porque Kanao quiere pedirle algo, pero le da pena pedirlo sola así que vine a acompañarla. Explicaría Aoi. Kanao solo miraría al suelo sonrojada. Es cierto, se me olvidó que me quería pedir algo, cuéntame pequeña Kanao, ¿qué es lo que quiere pedirme? Preguntaría Shinobu sonriendo. Yo quiero entrenar con usted para enseñarle mis avances en todo este tiempo, solo le pido eso por favor. Diría Kanao. Shinobu y Aoi se sorprendieron al escuchar la petición de Kanao. Mientras que Meliodas se quedó tranquilo ya que al inicio de su entrenamiento Kanao le dijo que quería entrenar con ella. Shinobu al escuchar la petición de Kanao pondría una sonrisa cálida. Así que se trata de eso Kanao, sabe que haría lo que fuera por ti pero lamentablemente esta vez no puedo ayudarte. Diría Shinobu quitando su sonrisa para poner un rostro triste. Aoi y Kanao se sorprenden por la respuesta de Shinobu. ¿Por qué no puede maestra? ¿Acaso está ocupada? Necesariamente no tiene que ser hoy, sino cuando tenga tiempo. Diría Kanao tratando de buscar una solución. A Shinobu le da un poco de pena por Kanao al verla esforzarse por decir lo que quiere, pero Tamayo fue muy clara con ella, mientras este así no puede hacer movimiento brusco, solo pasar el mayor tiempo posible en reposo. Me encantaría que fuera ahora mismo Kanao, pero lamentablemente no puedo ayudarte por más que quiera, ya tenía pensado decírselo pero la reunión de la que acabo de llegar con el patrón fue para comentarle mi decisión de retirarme de la compañía, así mientras tanto solo ayudaré a Aoi con los heridos, ya que actualmente no puedo pelear. Diría Shinobu un poco seria y triste al tener que retirarse. Aoi y Kanao al escuchar esto se sorprenden al no esperarse que Shinobu se haya retirado. ¿Que se retiró? ¿Por qué usted se retiraría de las batallas? ¿Acaso Muzan mandado a capturarla? Preguntaría Aoi sorprendida y a la vez preocupada al pensar que Muzan la buscaba. ¿O acaso está enferma hermana? ¿Por eso tuviste que retirarte? Preguntaría Kanao también sorprendida y preocupada. Shinobu se quedaría en silencio sin saber si decirle la verdad o no, apenas había terminado de hablar con Meliodas sobre contarlo y aún no había pensado en cómo decirlo. Meliodas notaría que ella no sabe qué responder. Si no te sientes lista para hablarlo con ellas no lo hagas Shinobu, no te presiones, pero te recuerdo que ellas son las que han estado para ti después de la muerte de Kanae, como te dijiste hace unos minutos, ellas también merecen saberlo. Diría Meliodas. Las palabras de Meliodas confunden a ambas chicas. Tienes razón Meliodas, ellas son mis hermanas y tienen todo el derecho de saberlo. Diría Shinobu dando un suspiro. Ambas chicas no saben a los que se refiere a la ex Pilar así que deciden guardar silencio para que se explique. Por ahora solo se lo diré a ustedes dos, así que por favor no se lo digan a nadie más, cuando esté más cómoda se lo diré a los demás. Diría Shinobu. Aoi y Kanao asienten esperando que Shinobu hablara. Shinobu al ver esto decide hablar.
La razón por la que me retiré no es porque estoy enferma ni mucho menos porque estoy bajo mucho peligro, me retiré por un buen motivo, y es porque Meliodas y yo estamos esperando un hijo. Diría Shinobu lo último sonrojada. Habría unos segundos de silencio en la habitación. Aoi en vez de sorprenderse pensaría que Shinobu estaba jugando con ellas. Mientras que Kanao se confunde al no entender a lo que se refiere su hermana. Por favor señorita Shinobu, deje de jugar y díganos la verdadera razón de su retiro. Diría Aoi riendo al no creerle. No estoy jugando Aoi, de verdad estoy embarazada de Meliodas. Diría Shinobu. Aoi no pudo evitar su asombro y miraría a Meliodas con enojo. Tú. Gritaría Aoi mientras veía a Meliodas. Sé que se le hace imposible de creer que esto sea posible, pero si le sirve de algo yo también estoy sorprendido, pensé que era imposible. Diría Meliodas. ¿Cómo te atreve a aprovecharte de la señorita Shinobu cuando estaba vulnerable? Gritaría Aoi lanzándose contra Meliodas y dándole una patada doble en la cara. Meliodas, que se encontraba con la guardia baja, fue impactado de lleno y choca contra una de las paredes de la habitación. Aoi se acerca a Shinobu y la abraza. No se preocupe señorita Shinobu, no permitiré que Meliodas vuelva y se aproveche de usted. Diría Aoi en voz alta. Tanto Shinobu como Kanao miraban la acción de Aoi con cara chibi. Meliodas se recuperaría de la patada. No me esperaba esa patada, esta gruñona pega fuerte cuando se lo propone. Diría Meliodas mientras comenzaba a acercarse. No te acerque pervertido, no permitiré que te aproveche de la señorita Shinobu. Diría Aoi enojada. Tranquilízate Aoi, tal vez sea cierto que Meliodas es un pervertido, pero es alguien bueno. Diría Shinobu tratando de calmar a la pelinegra. Se supone que tiene que defenderme Shinobu, no provocar que me asesine. Diría Meliodas con cara chibi. Él es un pervertido, de eso no cabe duda, pero debajo de esa perversión hay un caballero, nunca me ha presionado para hacer algo que yo no quiera hacer, además de ser muy amable conmigo. Explicaría Shinobu. Nunca la obligaría a hacer algo que no quisiera, así que puede estar tranquila, mejor siéntete feliz al igual que yo por esa excelente noticias en este tiempo. Diría Meliodas. En eso tiene razón, pero no permitiré que te aproveche de la señorita Shinobu, no sé por qué ella justifica tus acciones. Diría Aoi aún abrazando a la pilar. Esta niña sí es terca, eso es algo normal entre adultos. Diría Meliodas en voz baja pero sería escuchado por todo. Aoi daría un suspiro para calmarse y luego mirar a Shinobu. Señorita Shinobu, perdón por reaccionar de esta manera y no felicitarla primero, solo pensé que Meliodas le había hecho algo malo, pero me alegro por esa buena noticia. Diría Aoi sonriendo. Hermana, ¿cómo es posible que está esperando un hijo? ¿Acaso yo también puedo? Preguntaría Kanao inocentemente. ¿Lo está preguntando en serio Kanao? Preguntaría Aoi. La pequeña Kanao es más inocente de lo que imaginaba. Diría Meliodas riendo. En resumen, Kanao, Meliodas y yo nos queremos muchos, y al juntar nuestro amor podemos dar vida. Diría Shinobu. ¿Y qué se siente, maestra? Me gustaría saber cómo que se siente eso y también besar. Vi que a usted le gustó que Meliodas la besara cuando llegamos. Diría Kanao. Shinobu se sonroja por lo que dijo Kanao. Creo que es hora de que tenga una charla adulta con Kanao, es muy inocente. Diría Meliodas sonriendo. Esto es tu culpa, si no me hubiese besado Kanao no tendría curiosidad. Diría Shinobu sonrojada. Tarde o temprano iba a tener esta charla con Kanao, así que no tengo culpa de eso, tú como su hermana debe cumplir esa parte, además no está sola, Aoi seguro te ayudará. Diría Meliodas. Kanao solo estaría con un leve sonrojo mirando al suelo. Shinobu daría un suspiro. Bien, le explicaremos todo a Kanao. Diría Shinobu. Si es así yo me retiro, sinceramente no creo que deba estar presente en esta conversación, además quiero descansar, aún siento que no estoy al 100%. Diría Meliodas. Sus sábanas las lavé, espérame en su habitación y en unos minutos se la llevaré. Diría Aoi. Perfecto. Respondería Meliodas. Ya con Meliodas en su habitación. Hay que comenzar el entrenamiento de los pilares pronto, espero que todos vengan y entrenen, la verdad dudo mucho que en su nivel actual puedan vencer a una luna superior, sé que todas las lunas superiores, incluyendo Muzan, aumentaron su fuerza y resistencia con la bendición del maldito de mi padre. Pensaría Meliodas para escuchar cómo tocan la puerta. Puede pasar. Diría Meliodas mientras estaba de espalda de la puerta mirando por la ventana. Aquí están tus sábanas, solo déjeme ponerla y estará listo para dormir. Diría Aoi. Está bien Aoi, tómate tu tiempo. Diría Meliodas aún mirando por la ventana.
Meliodas, ahora que sé que tú seguramente te aprovechaste de la señorita Shinobu, estaré pendiente de ti, así que si no quieres ser golpeado no intente nada fuera de lo normal con ella. Diría Aoi seriamente. No me aproveché de ella, solo pasamos tiempo juntos. Diría Meliodas. No me importa, seguramente la señorita Shinobu no quiere admitirlo y solo te está defendiendo. Diría Aoi. ¿Pero qué diablo le pasa a esta niña? Quizás sus costumbres son diferentes a las mías y por eso piensa así. Pensaría Meliodas. No tiene por qué preocuparte Aoi, nunca le haría nada malo a Shinobu y mucho menos le haría algo en contra de su voluntad. Seguramente desconfía de mí ya que ustedes tienen la costumbre de casarse primero antes de tener relaciones, pero créeme, me gustaría estar casado con ella, pero lamentablemente no hemos tenido tiempo de hablarlo por culpa de los demonios. Diría Meliodas tranquilamente. Aoi se calma con las palabras de Meliodas. Lo siento por actuar de esta manera, es que la señorita Shinobu siempre ha sido tan reservada y pensar que ahora será madre me hace pensar que fue obligada. Diría Aoi. No tiene por qué disculparte Aoi, agradezco que te preocupes por ella, además lo que ella y yo hacemos no tiene nada de malo si estamos casados o no, es algo muy normal en adulto, quizá ahora no entienda mis palabras pero cuando sea más mayor y te enamores me entenderá perfectamente. Diría Meliodas. Aoi no diría nada y solo tendría un rubor en la mejilla. Ya terminé de poner las sábanas Meliodas, me iré de nuevo a la habitación de la señorita Shinobu. Diría Aoi aún ruborizada. Dile a Shinobu que cuando termine su charla con ustedes venga a mi habitación por favor. Diría Meliodas. Entendido. Diría Aoi para así retirarse. Meliodas sin decir nada se acuesta mientras cruza sus brazos detrás de su nuca. Tengo que decirle a Shinobu de lo que hablé con Uzui días atrás, espero que ella no se enoje por lo que le pediré. Pensaría Meliodas. 40 minutos después la Pilar llegaría a la habitación de Meliodas. Veo que ya terminaste de hablar con Kanao. Diría Meliodas. Nunca pensé que iba a tener este tipo de charla con Kanao, ella es muy inocente. Diría Shinobu. Como te dije, tarde o temprano iba a tener esa charla, además con todo lo que ha vivido, es normal que no sea más suelta como Aoi, recuerda que hasta hace unos meses sus decisiones la tomaba con una moneda. Diría Meliodas. En eso te doy toda la razón. Diría Shinobu dando un suspiro. Supongo que le contará a los muchachos la buena noticia cuando esté lista, ¿verdad? Preguntaría Meliodas. No lo sé, Tanjiro seguro se alegrará por nosotros al igual que Genya, y Inosuke no le dará importancia mientras que Zenitsu ya me puedo imaginar su reacción al saber que nosotros hacemos ya sabes qué. Diría Shinobu. Tiene razón con Tanjiro y los demás, pero Zenitsu desde hace un par de semanas ya no es el mismo, no sé si lo sabe pero su maestro, a quien él quería como un abuelo, decidió quitarse la vida al enterarse que uno de sus estudiantes se convirtió en demonio. Explicaría Meliodas. Shinobu al escuchar esto se sorprende. Es una pena escuchar que el expilar del rayo Higoro se haya quitado la vida, eso explica del por qué Zenitsu no reaccionó cuando me besaste esta mañana. Diría Shinobu. Zenitsu actualmente está enfocado solamente en vengar a su abuelo, por lo tanto es el que está entrenando más fuerte de los muchachos. Diría Meliodas. Ya veo, espero que logre su venganza. Diría Shinobu. Ahora que menciona a Gen ya sabía que él tiene una técnica muy extraña. Si él come algo que sea de un demonio, se vuelve más fuerte dependiendo de la fuerza del demonio. Preguntaría Meliodas. Shinobu al escuchar esto se sorprende. No sabía nada de esa habilidad de Genya, solo sé que su hermano Sanemi tiene una habilidad con su sangre que tiene un efecto negativo en los demonios. Diría Shinobu. Le aconsejé que no vuelva a comer nada de un demonio, solamente si es muy necesario ya que es muy peligroso. Diría Meliodas. Hiciste bien en aconsejarle, cualquier cosa que consuma de un demonio puede ser letal. Diría Shinobu. Tú ya sabes ese hecho pero eso no te detiene, ¿verdad? Hace una hora no te pudiste contener. Preguntaría Meliodas con una cara pervertida. Shinobu al entender lo que quería dejar dicho Meliodas se sonroja. ¿Por qué tiene que mencionar eso? No tiene nada que ver, maldito pervertido. Diría Shinobu sonrojada. Solo pensé que no era la más indicada para decir que no se puede consumir nada proveniente de un demonio. Diría Meliodas. Dejemos ese tema de lado pervertido y mejor cuéntame para qué me mandaste a llamar. Preguntaría Shinobu curiosa. Te he mandado a llamar ya que hay dos temas importantes que me gustaría hablar contigo, y estoy seguro que en el fondo sabe cuál será uno de ellos. Diría Meliodas más serio. Cuéntame Meliodas, ahora mismo no me llega nada a la cabeza. Diría Shinobu.
Sabe que este lugar por cada día que pasa deja de ser seguro, ¿verdad? Gracias a que aquí tuvieron 2 mandamientos, y según lo que me contó mi padre, los mandamientos le cuentan hasta el mínimo detalle de lo que ven. Diría Meliodas. Lo sé, Meliodas, estoy segura que tu padre mandará demonios a este lugar para destruirlo, pero ya había pensado en eso y se lo comenté al patrón días atrás. Él me dice que cuando termine los entrenamientos de los pilares nos vayamos a otro lugar, ya que él también está en peligro por la misma razón. Explicaría Shinobu. Ya veo, escuchar esto me deja un poco más tranquilo. Diría Meliodas. ¿Y cuál es el otro tema del que me quiere hablar Meliodas? Preguntaría Shinobu mirando a este último. Debo pensar bien lo que voy a decir, esta chica es muy gruñona y probablemente se enojará tanto que me querrá matar. Pensaría Meliodas. Bueno, ¿por dónde empiezo? Diría Meliodas haciendo una pequeña pausa. Como te comenté hace un tiempo atrás, mi maldición se romperá si logro matar a mi padre, y si eso pasa Elizabeth no tendrá ese temor de venir a Japón pensando que la maldición se active. Diría Meliodas. Shinobu asiente para que Meliodas llegue al punto. Bueno, el punto está en que sabe que te amo pero también la amo a ella, y si ella viene es muy probable que quiera estar conmigo para recuperar el tiempo perdido, y siendo sincero no podría romperle el corazón, ya que también se rompería la mitad del mío. Diría Meliodas. ¿Qué quieres decir, Meliodas? Sé que tiene algo más en mente. Diría Shinobu un poco seria. Para serte sincero, me gustaría tenerla a ambas como mis esposas, pero no sé cómo te lo vas a tomar. Diría Meliodas. Shinobu al escuchar esto se le marcan varias venas en su frente. ¿Me está queriendo decir que quiere tener una relación parecida a la de Uzui? ¿Acaso él te dio esa solución? Preguntaría Shinobu con una voz calmada. Desde hace tiempo esto me ha estado carcomiendo la mente al no saber qué hacer, ya que ustedes dos son las dueñas de mi corazón y no sabría qué hacer, así que le hice varias preguntas a Uzui de cómo es su vida personal teniendo a más de una esposa, así que él me aconsejó que hablara contigo respecto a esto. Diría Meliodas tranquilamente. Shinobu daría un respiro para calmarse. Sabe muy bien que las costumbres de Uzui son muy diferentes a la de nosotros, ¿verdad? No me veo compartiendo a mi esposo con otra mujer, sé muy bien que no se podrán olvidar al amarse desde hace más de 3000 años, pero ella misma te dijo que continúe con tu vida en este lugar, así que ella no puede retractarse después de tomar esa decisión. Diría Shinobu con un poco de ira en su voz. Ella en ningún momento se ha retractado sobre su decisión, ni siquiera he vuelto a hablar con ella desde aquel día que me quedé inconsciente en el pasillo, te digo esto porque sé que si la rechazo ella no lo soportará. Diría Meliodas mirando al suelo. Así que esto es tu decisión. Si tú no has hablado con ella, ¿cómo sabe que ella querría volver a estar contigo después de pedirte que hiciera tu vida? Preguntaría Shinobu enojada. Meliodas iba a hablar pero fue interrumpido. ¿Y si yo aceptara compartirte con ella, qué te hace pensar que ella le guste la idea? Sería muy perfecto si ambas aceptamos, pero es muy probable que a ella sea igual que yo, que no le gustaría compartirte con alguien más. Diría Shinobu de brazo cruzado con notable enojo. Meliodas no diría nada y comenzaría a pensar. Shinobu tiene razón, es muy difícil que yo esté con ambas, además fue egoísta de mi parte no hablar con Elizabeth sobre esto, además nada me asegura que se lleven bien, aunque ellas son muy amables eso no significa que en esta situación se lleven bien. Pensaría Meliodas mientras miraba al suelo. No me puedo creer que Meliodas quiera tener una relación como la que tiene Uzui, el simple hecho de pensar que Meliodas estará con otra mujer me enoja bastante. Pensaría Shinobu apretando sus puños. Aunque tal vez deba ponerme en su posición, no sería fácil romperle el corazón a alguien que amaste por más de 3000 años, además de morir uno por el otro por amor, quizá fui demasiada dura con Meliodas, probablemente él solo quiere que ambas estemos felices y esa fue la única solución que encontró. Pensaría Shinobu. Dejemos este tema para después de la guerra Meliodas, así tendré tiempo de sobra para pensarlo. Diría Shinobu rompiendo el silencio y dándole esperanza a Meliodas. Es muy difícil que yo acepte que él también tenga relaciones con Elizabeth, pero así podrá estar más tranquilo. Pensaría Shinobu. Me parece bien Shinobu, perdón si te hice sentir incómoda por pedirte algo así tan de repente. Diría Meliodas. No te disculpe, entiendo que solo estaba buscando solución, así que por favor dame tiempo para pensar. Diría Shinobu con una sonrisa. Perfecto, tómate el tiempo que sea necesario. Respondería Meliodas. Gracias por entender, si eso es todo lo que teníamos que hablar iré a darme un baño, si necesitas algo estaré en mi habitación. Diría Shinobu. Iré más tarde, recuerda que tiene que ponerme al día con los venenos creados.
Diría Meliodas. Perfecto Meliodas, te esperaré. Diría Shinobu para retirarse. Al menos sigo vivo después de esta conversación, pensé que ella se iba a enojar aún más pero pudo controlarse. Pensaría Meliodas. Creo que yo también debería ducharme, después de lo que hicimos nos quedamos hablando, y justo nos interrumpieron Ao y Kanao. Pensaría Meliodas. Al día siguiente en la mañana. Meliodas despertaría dándose cuenta que se encontraba en la habitación de la ex Pilar. Cierto, vine en la noche para hablar con ella sobre los venenos, pero terminamos de esta manera. Pensaría Meliodas para mirar a su lado, dándose cuenta que Shinobu no estaba al lado suyo. Meliodas se encontraría extraño que ella no estuviera dormida a su lado, y al buscar un poco con la mirada se da cuenta que ella estaba sentada frente al espejo mientras se maquilla. Shinobu se da cuenta que Meliodas había despertado. Buenos días Meliodas, veo que al fin ha despertado. Diría Shinobu con una sonrisa. Buenos días Shinobu, veo que te levantaste primero. Diría Meliodas. Hace unos 30 minutos que desperté, y decidí dejarte dormir hasta terminar de maquillarme. Diría Shinobu. Qué extraño, siempre soy yo quien despierta primero. Diría Meliodas. Parece que anoche aún no estaba al 100% y no pudiste aguantar la última ronda. Diría Shinobu. Lo siento, ven, retomemos donde los dejamos, así estarás satisfecha. Diría Meliodas. No es necesario, estoy muy satisfecha, después que te quedaste inconsciente te seguí usando hasta agotarme. Diría Shinobu sonriendo. Vaya, no esperaba que tú haría algo como eso, algo que me encanta de ti es que un día te gusta hacerlo apasionado, otro día salvaje y a veces te vuelve insoportable e insaciable. Diría Meliodas. ¿Y cómo me comporté anoche? Preguntaría Shinobu maquillándose. Insoportable e insaciable. Diría Meliodas levantándose de la cama. Shinobu solo ríe por las palabras de Meliodas. Al final no tuvimos tiempo de hablar de los venenos creados y sus efectos. Diría Meliodas terminando de vestirse. Te haré un resumen de todos lo que hemos hecho, así que por favor presta mucha atención. Diría Shinobu. Meliodas entiende y presta atención. Pudimos hacer un antídoto para convertir demonio en humanos nuevamente. Diría Shinobu dejando a Meliodas sorprendido. En ningún momento dudé de que ustedes pudieran lograr crear un antídoto y veo que no me equivoqué. Diría Meliodas. Debo de admitir que Tamayo ha estudiado bastante a los demonios, y eso hizo que fuera más fácil crear el antídoto y la mayoría de veneno. Diría Shinobu. Ahora que hay una cura para los demonios, me imagino que se puede convertir a Nezuko en humano nuevamente. Diría Meliodas. Sí, ya podemos convertirla en humana, pero ella nos pidió que usáramos el antídoto después de la guerra ya que puede ser útil en la guerra con los demonios. Explicaría Shinobu. Me sorprende que Nezuko haya pensado en eso, supongo que tomó esa decisión para ayudar a su hermano. Diría Meliodas. Eso mismo pensamos Tamayo y yo. Diría Shinobu. Puede continuar con la explicación Shinobu, no te interrumpiré. Diría Meliodas. Shinobu asiente y comenzaría a hablar. Creamos un veneno capaz de hacer envejecer a los demonios a gran velocidad, pero está hecho especialmente para Muzan, ya que su efecto será aproximadamente 10 veces más fuerte en él que en un demonio normal. Entre otros veneno que creamos están para dejar a los demonios vulnerable, sin fuerza, sin poder hacer su técnica de sangre y otra que le afecta todos sus sentidos. Este grupo de veneno fue hecho gracias a Kim. Diría Shinobu refiriéndose a cuando Kim le dejó múltiples flores venenosas. Vaya, estoy seguro que los demonios no la van a pasar muy bien con todos esto veneno. Diría Meliodas. Debo de admitir que no fue fácil al principio, tuvimos que estudiar las flores que dejó Kim ya que no sabíamos sus efectos en los demonios, además estudiamos el lirio de la araña azul, pero preferimos dejarlo fuera ya que Muzan la quería para quitarse su debilidad, aunque ahora ya no tiene debilidad, nada nos asegura que no se volverá más fuerte si usamos esa flor. Explicaría Shinobu. Por esa razón preferí hacer el entrenamiento de los cazadores en otra mansión, a que sabía que ustedes necesitaban gran concentración, además fue inteligente no usar el lirio de la araña azul, no sabemos cómo funciona al 100% y tal vez solo lo íbamos a hacer a Muzan más fuerte. Diría Meliodas. Después de esa conversación pasó 2 horas y Meliodas ya estaría sentado frente al patrón. Buenos días Meliodas, me alegra que haya venido temprano a mi hogar. Diría el patrón. Hola patrón, Shinobu me dijo que usted desea hablar conmigo sobre los entrenamientos a los pilares. Diría Meliodas. Ya que sabe para qué te he mandado a llamar, solo quería preguntarte de cuándo dará inicio a tu entrenamiento, así puedo mandarle el mensaje a mis pilares. Diría el patrón.
Empezaré el entrenamiento en 2 días en la mansión de Shinobu, así que puede mandarle las cartas a los demás pilares. Diría Meliodas. Me alegra escuchar eso, Meliodas. También te quería preguntar de cuándo llegarán los demás pecados capitales. ¿Acaso le dijiste más o menos en cuántos días podían venir? Preguntaría el patrón. Merlín solo me dijo que cuando los pilares terminen de entrenar a los cazadores mandaría a los pecados capitales, pero ella aún no se ha comunicado conmigo, así que no sé. Diría Meliodas. No conozco a Merlín, pero confiaré en que ella se pondrá en contacto contigo antes de que termine tu entrenamiento. Diría el patrón. Tiene razón, a Merlín no se le olvidaría algo tan importante. Diría Meliodas. También Meliodas, te quería comentar algo que me dijo la pequeña Shinobu sobre nuestra seguridad. Diría el patrón. Meliodas al escuchar esto ya sabe a lo que se refiere el patrón. Ya me hago una idea de lo que ella le comentó, patrón. Yo ayer le hablé sobre el riesgo que corren quedarse en sus casas gracias a que el mandamiento de Zeldris y el de Meláscula saben dónde se ubican. Diría Meliodas. Ya he pensado en algo y lo mejor que podemos hacer es irnos a otra mansión por seguridad. Le dije a Shinobu que ella y sus niñas pueden venir conmigo para evitar que algún demonio le hagan algo. Diría el patrón. Me parece bien su idea, patrón. Ella está retirada y si sé que ella está a salvo mientras peleo podré estar más tranquilo. Diría Meliodas. Es lo mejor para todo, Meliodas, y puedo ver que ella te contó que se retiró. ¿Acaso te dijo por qué lo hizo? Preguntaría el patrón al no saber si la pilar le dijo a Meliodas la razón por la que se retiró. Sí lo sé, y la verdad es la mejor noticia que me ha dicho. Diría Meliodas. Debo felicitarte, Meliodas, la verdad es que se me hace increíble que un demonio y un humano puedan tener hijo. Diría el patrón. Cuando ella me dijo eso ayer pensé que solo me estaba haciendo una broma hasta que me di cuenta que estaba hablando en serio. Diría Meliodas. Supongo que ustedes se casarán después de la batalla, ¿verdad? Preguntaría el patrón. Cuando haya paz después de la batalla nos vamos a casar. Diría Meliodas. Me alegra mucho escuchar eso, si necesitas algún consejo o algo, me lo puede pedir sin problema. Diría el patrón. Muchas gracias, patrón, lo tendré en cuenta. Diría Meliodas. Después de esa conversación Meliodas se retiró de la mansión del patrón y pasó el resto del día en la mansión mariposa. Al día siguiente Meliodas comenzó a preparar el terreno que se encuentra a unos 100 metros de la mansión mariposa donde él y los pecados darán el entrenamiento a los pilares. Tanjiro se unió a Meliodas para ayudarlo con lo que sea necesario mientras que Inosuke y Genya también se unieron para ayudar a Meliodas y al mismo tiempo a entrenar, ya que tenían que cortar algunos árboles y eso le serviría de calentamiento. Señor Meliodas, ¿qué tan fuerte será el entrenamiento de los pilares comparado con el que nos dio? Preguntaría Tanjiro. Será mucho más fuerte, como sabe en mi entrenamiento estuve dividido en 5 y con los pilares no voy a dividirme, y sabe muy bien que si no estoy dividido mi poder mágico es más alto. Diría Meliodas. Entiendo, señor Meliodas, no lo había pensado. Diría Tanjiro. Tanjiro, ¿qué te parece si también entrena con los pilares? Es un entrenamiento más duro pero estoy seguro que si tú y los muchachos se disponen podrán superarlo. Diría Meliodas. Me encantaría, señor Meliodas, pero es probable que algunos pilares no acepten que entrenemos juntos a ellos. Diría Tanjiro. No te preocupes, encontraré una solución. Diría Meliodas. ¿Una solución para qué, melodía? Preguntaría Inosuke al escuchar solo esa parte. Nada importante, solo estaba pensando en que ustedes reciban el mismo entrenamiento de los pilares, ustedes junto Zenitsu y Kanao son los cazadores más fuertes solo por debajo de los pilares. Diría Meliodas. Pues claro que haré ese entrenamiento, soy el más fuerte de todo, incluso por encima de ese tal pilar de la piedra. Diría Inosuke refiriéndose a Gyumer. Genya se quedó pensando por varios segundos. Si mi hermano al final acepta entrenar con usted dudo mucho que permita que nosotros también entrenamos a su lado, conociéndolo se molestará al vernos a su lado. Diría Genya. No te preocupes, encontraré la forma de que ustedes entrenen junto a los pilares, además, aún no sé si él vendrá a mi entrenamiento, solo sé que vendrán Uzui, Rengoku, Mitsuri, Tokito y Gyumer. Diría Meliodas. Recuerde también al señor Tomioka, recuerde que hablé con él y le pedí que viniera a entrenar con usted y al final aceptó. Diría Tanjiro. Sí, eso es cierto, solo no están confirmado el pilar de la serpiente y mi hermano. Diría Genya. ¿Y la chica mariposa no entrenará? Ella también es una pilar. Preguntaría Inosuke.
Cierto, ellos no saben que Shinobu se retiró, ella me ha pedido que no se lo dijera a nadie hasta que se sienta lista. Pensaría Meliodas. Ella no va a hacer los entrenamientos, solamente observará. Diría Meliodas. ¿Por qué la señorita Shinobu no entrenará, señor Meliodas? Preguntaría Tanjiro curioso. Por ahora no nos preocupemos por eso, sigamos con esto para que mañana esté listo. Diría Meliodas para no responder la pregunta. Todos notaron que Meliodas cambió de tema para no responder la pregunta. Nota. En el entrenamiento de los pilares Tanjiro, Inosuke, Genya, Zenitsu y Kanao no hablarán mucho ya que me da pereza escribir su reacción en cada entrenamiento. Fin de nota. Está bien, señor Meliodas. Por cierto, ¿crees que estará bien esta distancia de la mansión? Recuerde que en la mansión del señor Rengoku nos alejamos 500 metros para que no sienta su presencia demoníaca, pero ahora solo estamos al lado de la mansión. Diría Tanjiro. Este lugar será para la primera parte de mi entrenamiento, cuando decida activar mi marca demoníaca nos iremos más lejos. Diría Meliodas. Entiendo, señor Meliodas. Diría Tanjiro. Hola, capitán, veo que usted está preparando el terreno para el entrenamiento. Diría una voz conocida para Meliodas. Este último voltearía para mirar al cielo, así viendo a su compañera Merlin. Tanjiro, Inosuke y Genya se sorprenden al escuchar la voz de Merlin tan de repente. Genya al ver a Merlin con tan poca ropa, no pudo evitar mirar a otro lado con un gran sonrojo. Hola Merlin, me preocupaba que no te recordara del entrenamiento. Diría Meliodas. Nosotros seguiremos limpiando esto, señor Meliodas, siga hablando con la señorita Merlin. Diría Tanjiro retirándose con Genya e Inosuke. Obvio no se me iba a olvidar, capitán, solamente le di el tiempo suficiente para que terminara lo que tenía que hacer. Diría Merlin sonriendo. Me alegro que no se te haya olvidado, Merlin. Diría Meliodas haciendo una pequeña pausa. Y cuéntame, Merlin, ¿a qué ha venido? No veo a los 7 pecados capitales, así que deduzco que no viniste a traerlo. Diría Meliodas. Solamente vine para ver si usted ya había empezado, pero veo que no. Diría Merlin. Mañana empiezo con el entrenamiento y probablemente dure entre 5 y 7 días, así que no tarde en venir con los demás pecados. Diría Meliodas. Recuerde que no vendremos todos los pecados al mismo tiempo, solo mandaré la mitad a este lugar y la otra mitad se quedará protegiendo a Lioness. Diría Merlin. No tengo problema con que vengan por parte, es obvio que no pueden dejar el reino de Lioness desprotegida con la amenaza de mi padre. Diría Meliodas. Sabía que entendería el motivo, capitán. Diría Merlin. Por cierto, Merlin, ¿cómo está Elizabeth? Preguntaría Meliodas. Ella se encuentra bien, solo está ansiosa de que esto termine para venir con usted. Diría Merlin. Por favor, dile de mi parte que sea paciente, pronto todo esto terminará y podremos vernos nuevamente. Diría Meliodas. Está bien, capitán, se lo diré. Diría Merlin. Por cierto, Merlin, ahora que me fijo, me he dado cuenta que cada día usa la ropa más corta y ajustada. Diría Meliodas con normalidad, ya que ella no dejaba nada a la imaginación. Merlin, al escuchar lo dicho por Meliodas, se sonroja un poco pero lo disimula con su magia. Por fin se ha dado cuenta, ¿acaso se está interesando en mí? Después de 3000 años, pensaría Merlin. Vaya, capitán, veo que se ha dado cuenta de mi nuevo estilo, además es la primera vez que me dice algo como eso. Diría Merlin sonriendo. Es fácil de notar, solo hay que mirar cómo están esos niños al verte así, incluso Tanjiro ni te saludo, que es el más educado y no es pervertido. Explicaría Meliodas. Bueno, no me molesta que esos niños o que usted me vean, capitán, si quiere mirar más detalladamente puede hacerlo. Diría Merlin. Si quiere tocarme como hace con Elizabeth puede hacerlo, no me importaría entregarme a ti. Pensaría Merlin. Sé que no te molesta, Merlin, pero eso no significa que vaya a mirarte todo el tiempo, porque vaya vestida de esa manera, eres mi amiga y compañera. Diría Meliodas. Lo conozco desde hace 3000 años, capitán, por eso no me importaría si quiere mirarme más a detalle. Diría Merlin. Por favor, dígame que quiere tocarme, no me negaré, he esperado demasiado para que usted me desee. Pensaría Merlin. Sé que nos conocemos desde hace miles de años y me tiene mucha confianza, pero no por eso la usaría como excusa para algo como esto, además te recomiendo que si va a conocer este país lo haga con otra ropa, ya que podría pasar por un momento desagradable, sé que puede defenderte pero es mejor evitar problemas. Diría Meliodas.
Merlín al escuchar esto se desilusiona al pensar erróneamente que Meliodas se había interesado en su cuerpo. Qué tonta fui al pensar que el capitán me se había interesado en mí, pero no me culpo, llevo 3000 años deseando que el capitán me haga suya y al decir eso pensé que la espera ya estaba terminado, espero que algún día me cumpla ese sueño. Pensaría Merlín. Agradezco su consejo, capitán, además solo estaba bromeando sobre si desea mirarme detalladamente, sé que usted es solo pervertido con su pareja. Mentiría Merlín. Algo me decía que solo me estaba molestando Merlín. Diría Meliodas sonriendo. Bueno capitán, me retiraré, nos veremos en unos días. Diría Merlín. De acuerdo Merlín, me saluda a los muchachos, al cerdo y al rey Bartra. Diría Meliodas. Lo haré capitán. Diría Merlín desapareciendo. Bueno, es hora de continuar con esto. Diría